¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Vamos a continuar con este módulo de Hablando se entiende la gente. Así es que vamos a comenzar. Obviamente ya tenemos diferentes clases transmitidas, por lo cual si eres nuevo, más adelante al final comento cómo puedes llegar a ver todas las clases. Recuerden que las clases son totalmente gratuitas. Se explica detalladamente lo que se tiene que hacer en cada uno de los ejercicios. Se dan algunos ejemplos para que tú lo puedas hacer en casa. La mayoría de las personas que están estudiando este módulo es muy probable que van a INEA o a una comunidad de INEA y probablemente no tengan un asesor. Pero bueno, aquí estoy yo para impartirles esta clase. Nos quedamos nosotros en la página 117, actividad número 2. Y pues vamos paso a paso a explicar. El tema es si compartimos, nos enriquecemos. Dice que observa la siguiente escena y señala cuáles palabras crees que no son originarias de nuestro país. Entonces tenemos una fotografía donde hay tres personas platicando y cada fotografía que estamos viendo tiene un pequeño texto. Vamos a leer, vamos a identificar palabras que pensemos nosotros que no son de nuestro país. Dice, te digo que ya no me puedo quedar practicando mucho tiempo porque mi mamá se va temprano al Nixtamal. Sí, solo paso a la casa por un suéter y me jalo para allá, nos vemos. Bueno, ojalá que puedas ir a la feria de ganado, se va a poner buena. Vamos a desayunar donde Mari vende tacos de cecina y huitlacoche. Juega. Posteriormente nos dice reflexiona. Recuerden que esta pregunta la pueden contestar en un cuaderno aparte. ¿Te has preguntado cuál es el origen de las palabras con las que te comunicas? Aquí ustedes pueden poner si me he preguntado, no me he preguntado. ¿Todas las palabras tienen los mismos sonidos? Ya tú pones la respuesta posible. Eso lo pueden hacer en su cuaderno. Es cierto que el idioma que se habla en nuestro país es el español, como en la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, el español que hablamos los mexicanos se ha ido formando y ampliando con el paso del tiempo y ha tenido influencia de nuestras lenguas indígenas y de países como Italia, Grecia, Arabia y Estados Unidos. Es hora de escribir. Relaciona las imágenes con las palabras de origen indígena. Aquí tenemos una serie de imágenes o fotografías y ustedes van a poner por medio de una línea que representa cada palabra con la imagen. Por ejemplo, mecate. Entonces buscamos un mecate aquí. Entonces este puede ser un mecate y hacemos una línea. Y así sucesivamente cada una de las letras la unen si está obviamente la fotografía de la palabra. Posteriormente dice, escribe tres palabras que relacionaste y escribe un enunciado de cada una. Por ejemplo, yo en el ejemplo puse que mecate sería bueno, también conocido como lazo. Entonces, hay que escogemos tres palabras que tengan su fotografía y hagamos una oración. Por ejemplo, voy a usar el mecate para tender la ropa. Voy a usar el mecate para tender la ropa. Y después agarro otro y lo pongo. Agarro otro y lo pongo. Recuerden que ustedes deben de llenar el libro correctamente y preferentemente no dejen mucho espacio. Traten de que toda esta línea esté completa, las tres, en su frase u oración. Es cierto que la forma particular en que cada persona emplea la lengua está determinada por su origen geográfico, la clase social a la que pertenece, su nivel educativo y su edad. Aunque existe diversidad en el empleo de la lengua, nos logramos comunicar. En ocasiones, cuando el uso normal de la lengua se altera, se nos puede presentar dudas acerca del mensaje que enviamos o recibimos. Vamos a consultar. En tu revista El Poder de la Palabra, lee el artículo La lengua tiene historia. Al concluir, continúa con la actividad. Entonces, también es muy importante que ustedes tengan su módulo.
Ustedes en INEA recibieron una caja donde viene una serie de, podríamos decir, libros para que puedan hacer sus ejercicios. En este caso yo les voy a mostrar la revista que la tenemos aquí. Entonces vamos a mostrar la revista y nos pide que vayamos a leer el artículo que dice la lengua tiene historia. La lengua tiene historia. Entonces, aquí está la función de la lengua tiene historia. De hecho, es prácticamente esta página. Entonces, vamos a leerla. Dice, nuestro lenguaje, puesto que está vivo en los labios y en los oídos de todos los hispanohablantes, sigue cambiando para adaptarse a nuestras nuevas necesidades. Raúl Ávila. Por supuesto, una lengua tiene origen. Todos sabemos que el español proviene del latín, río al que se le agregaron los caudalosos afluentes, griegos y árabe, para no hablar de las corrientes que formaron sus fuentes, y de otras que desembarcaron en el mismo cauce a través de los siglos, incluso en América. Las palabras también tienen una historia, recordemos la de algunas que usamos cotidianamente. Cosmético. Es un derivado de la palabra griega cosmos. Esto es evidente a los oídos y a la vista, y no hace falta abundar en explicaciones. Lo que en cambio resulta interesante es constar que cosmos significa mundo o universo, y antiguamente también se comprendía como orden o buena distribución. El cosmo era para los griegos lo opuesto al caos, como pasaría ese sentido al término cosmético. Probablemente se interpretó que los lápices de labios, las sombras para los ojos, los polvos y demás cremas ponían la cara en orden. Quizá, al igual que los griegos, los salones de belleza vuelven el caos en un cosmo mediante los cosméticos. Así puede la gente salir con otro derivado de la misma palabra, sintiéndose cosmopolita o ciudadana del mundo. Todos sabemos el significado de venerar y de venereo, pero es difícil suponer que la palabra tan apuesta tiene una misma madre, la diosa latina Venus. Resulta que a Venus los romanos la colmaron de honores, la veneraban, de donde es derivado el sentido de honrar y respetar que también se nota en venerable, aplicado sobre todo a los ancianos. Por otra parte, como era la diosa del amor, las enfermedades ocasionadas por tan romántico motivo se llamaron venerias, las cuales por supuesto no son motivos de veneración. Para ampliar más la familia, los griegos llamaban Afrodita a la diosa del amor. De esta palabra provienen los afrodisíacos, que pueden conducir a situaciones eróticas, palabras que provienen del nombre del hijo de Afrodita, Eros o Cupido para los romanos. Hasta ahorita lo que hemos leído nos menciona algunas palabras que podemos utilizar en la vida cotidiana y que tienen prácticamente un origen fuera de nuestro país. Caníbal. Nos suena a palabra africana, pero su origen está mucho más cerca. Proviene de caníbal, es decir, del Caribe. Cuando Colón pasó por las actuales islas de Cuba y Santo Domingo, encontró a unos indios que se le llamaban Calina, o sea, los fuertes. Estos fuertes, según parece, tras vencer en una batalla se comían a los enemigos, quizás para equilibrar su dieta con un poco más de proteínas. La palabra en otros labios se modificó en caníbal, y de allí pasó a lo que todos conocemos. Es sabido que en los países árabes se fuma hashish, un enervante similar a la marihuana. Sucede que a principios del siglo XI, aunque en español, se documenta a mediados del siglo XIII, un líder religioso convenció a sus discípulos de que acabarán con los dirigentes que se oponían a él. La manera en que convencían a sus seguidores para que ejecutaran matanzas era haciendo que fumaran hashish, lo que les producía alucinaciones y les daba valor. Por eso los discípulos fueron conocidos como hashishin o fumadores de hashish. Los europeos, de acuerdo con sus propios usos lingüísticos, se transformaron esa palabra que en español se convirtió en un asesino. ¿Y no es acaso más claro para fines comunicativos diferenciar el presente del pasado en ciertos verbos? La palabra trabajo, tan de uso común, desde el punto de vista conceptual, no necesariamente real, nos suena hoy bastante neutra, sin valores connotativos. En latín no era así, se usaba la palabra laborare para las ocasiones formales, que nuestro idioma ha derivado en laborar. Cuando el asunto se ponía difícil y el trabajo era agobiante, los romanos preferían el término tripaliare,
palabra de latín vulgar que significaba torturar y que se deriva de tripalium, un instrumento de tortura. Así que el equivalente actual del antiguo tripaliare no es trabajar, sino joderse u otros equivalentes. Seguramente todos hemos escuchado a propósito de la labor expresiones como nos vemos, tengo que llegar temprano a la joda. Nuestro lenguaje, puesto que está vivo en los labios y en los oídos de todos los hispanohablantes, sigue cambiando para adaptarse a nuestras nuevas necesidades. Esos cambios, sin embargo, no son muy aceptados cuando provienen de los grupos marginados. Se piensa que están echando a perder nuestro español o cosas semejantes. No nos gusta, por ejemplo, el lenguaje de la onda, quizás porque ya no somos jóvenes y no nos gusta que un chavo le diga a su posible morra algo como me pasas un resto, la hacemos, en lugar de proponerle con la fórmula anticuada, quieres ser mi novia. Naturalmente la nueva solución es más convincente porque es menos comprometedora. La chica puede contestar sí o no lo hacemos y nadie se ofende, como sucedería si ella dijera que no quiere ser la novia del galán. Hay recursos excelentes que provienen del lenguaje popular. Uno de ellos es seño, que encontraron los vendedores ante el dilema de decir si la clienta es señora o señorita. ¿Y no es acaso más claro para fines comunicativos diferenciar el presente del pasado en ciertos verbos? Pues el uso oculto no lo hace en algunos casos, y dice hoy salimos, y también ayer salimos. En cambio, en el habla popular se diferencia muy bien, hoy salemos y ayer salimos, gracias al sentido común que conduce a regularizar la conjugación. Frente a esto, nadie parece vamos a poner aquí, existen varios. Por ejemplo, sucede que ahí no hay perreras como antes, sino centros de concentración canina. Tampoco hay cárceles ni penitenciarias. Ahora son reclusorios o centros de readaptación social. Los jardines o parques se van perdiendo y en su lugar tenemos las muy contemporáneas unidades ecológicas, igualmente descuidadas. Los exámenes de las escuelas también se acabaron. Ahora hay evaluaciones. Y los profesores y maestros también se perderán. Su lugar será ocupado por los docentes. La incapacidad para comprar comida se llama baja del poder adquisitivo y la carestía inflación, la cual ha sido ocasionada por el ajuste económico. Tal vez como alguien dijo por ahí, los especuladores son simplemente inversionistas. Y para terminar con esta parte de nuestra cultura lingüística, conviene saber que las compañías que fabrican plumas, fuentes y otros instrumentos para escribir con tinta ahora se escriben así: The Parking Company. Conductores de líquidos, cuando lo vi escrito en una camioneta de la mencionada compañía, pensé que fabricaban mangueras o tubos para el drenaje. Y bueno, pues esta es la pequeña lectura. Posteriormente nos dice a conversar. Comenta el contenido del texto con tus compañeros o con algún miembro de tu familia. Es decir, que después de haber leído esta lectura, si tú incluso la tienes, la puedes volver a releer, pues simplemente lo comentes si estás en clases presenciales con compañeros de tu comunidad o con algún familiar. Es hora de escribir. Responde. ¿Qué te comentaron las personas con las que compartiste el artículo? Bueno, pues sí es importante que existan varias personas en tu lugar y lean obviamente este pequeño texto que hicimos y aquí pones todo lo que se comentó sobre el texto. Esto es las personas que opinan y aquí es tú qué opinas del artículo. Les recuerdo llenar lo más posible los renglones. Después dice, escribe un párrafo utilizando alguna de las nuevas palabras que vienen en el artículo. Es decir, ustedes de todo el texto que leímos tienen que usar alguna palabra que les llamó la atención. Por ejemplo, a lo mejor a alguien le llamó la atención la palabra caníbal. Entonces aquí puede buscar si quiere en internet o alguna noticia relacionada con alguna persona que era caníbal. O a lo mejor vio la película de Caníbal y quiere explicarla brevemente de qué trata la película. Después dice, es cierto que al leer y conversar con otras personas podemos encontrar palabras cuyo significado desconocemos e interfieren en la comprensión del mensaje. Sin embargo, investigar su significado nos permitirá ampliar nuestro vocabulario y comunicarnos mejor. A conversar.
Comenta con tu asesor cómo se enriquece nuestra lengua al incorporar palabras de otras lenguas. Aquí ustedes, si pues están con su asesor, simplemente pueden comentar con sus compañeros de algunas palabras que no precisamente son de nuestro idioma y las usamos. Actividad número 3. Buscando el origen. Observa a las personas con las que te relacionas y escúchalas con atención. Escribe en el siguiente espacio las palabras que detectes que no son propias del español. Palabras que no son propias del español. Muy bien, lo único que tienes que hacer aquí es ver a personas que tú conoces. Tu mamá, tu papá, un amigo, una amiga, una hermana, un hermano, un compañero de trabajo, o incluso a lo mejor escuchando la radio o la televisión, la ves. Y si tú escuchas algunas palabras que dices tú, esto no creo que sea idioma español, las pones en los renglones. Y es todo lo que tienes que hacer. Reflexiona, ¿a qué crees que se debe que las personas utilizan estas palabras? Ya que tú hiciste esta actividad de poner las palabras que no son propiamente del español, en el cuaderno, obviamente aparte, pues respondes por qué crees que la utilizan o para qué las utilizan. Es cierto que saber de dónde vienen las palabras nos puede dar una idea de su significado. Por ejemplo, biblioteca. Proviene del latín y etimológicamente significa lugar donde se guardan los libros. Entonces la palabra biblioteca en realidad significa un lugar donde se guardan los libros. Prácticamente cualquier persona que guarde un libro, a lo mejor si tú tienes un librero, o a lo mejor tú tienes una caja, o a lo mejor arriba de tu cama tú pones unos libros, en realidad sería una biblioteca. Filosofía. Su origen es griego y significa amor por la sabiduría. Ojalá. Su origen es árabe y significa que Dios lo quiera. Entonces esta palabra de ojalá realmente es una palabra árabe, que significa que Dios lo quiera. Bye bye es una palabra inglesa y significa Dios, obviamente en español. Reflexiona. Recuerden que las preguntas las hacen en su cuaderno. ¿Qué palabras empleas cuando platicas con tus compañeros, amigos, familiares o vecinos? Aquí ustedes van a poner yo uso esta palabra, yo uso esta palabra, yo uso esta. Ponen una serie de palabras que ustedes utilizan al hablar. ¿Cómo las empezaste a usar? Aquí ustedes van a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo aquí hubiera puesto, pues yo utilizo mucho la palabra perchero. Entonces voy a poner, uso la palabra perchero muy seguido. Y aquí yo pondría por qué la empecé a usar. Probablemente a lo mejor la busqué en el diccionario y me gustó la palabra usarla. Pones como una pequeña historia de por qué usas esa palabra. Es hora de escribir. Escribe el origen y el significado de las siguientes palabras. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, aquí la misma redacción ya te da las palabras. Sándwich, peluche, espagueti, champú, closet, restaurante y pizza. Ustedes van a buscar el origen de estas palabras. Por ejemplo, si la palabra sándwich no es mexicana y a lo mejor es de otro país, van a poner que es de este país. Y así sucesivamente. Posteriormente van a poner qué significa un sándwich, qué significa un peluche y así sucesivamente. Esto lo pueden buscar ya sea en un diccionario o pueden hacer uso del Internet. Es cierto que los anglicismos son palabras que se usan comúnmente en el vocabulario español, pero tienen su origen en países de habla inglesa. Inicialmente fueron los ingleses los que trajeron sus palabras al continente americano, cuando conquistaron el territorio que ahora es Estados Unidos de Norteamérica. Impusieron su lengua y tradiciones. Algunas ideas y palabras llegaron a México, por lo que ahora es muy común escuchar palabras en inglés que muchos mexicanos reconocemos y las hemos hecho parte de nuestro lenguaje cotidiano. El inglés se utiliza sobre todo para designar objetos que tienen relación con la tecnología. Es hora de escribir. Escribe 5 palabras de uso cotidiano que derivan del idioma inglés y se utilizan en la tecnología. Observa el ejemplo. Muy bien, aquí en este cuadro que ustedes ven aquí tienen que llenarlo. Y aquí ya pusieron un ejemplo. Van a buscar palabras que su origen sean en inglés.
pero que nosotros la utilizamos, por ejemplo, el mouse. La mayoría de las personas, el mouse es el dispositivo que ustedes tienen en su laptop, o la mayoría lo ponen en el laptop o en una computadora. Deberíamos no de decirle mouse, de hecho deberíamos de decirle ratón, pero pues nadie le dice ratón. ¿Por qué? Porque probablemente ratón suena muy feo, no suena como muy tecnológico. Más sin embargo, mouse realmente es un ratón. Entonces, en cuestiones de computación, pues mouse es el aparato, en este caso dice, es accesorio del equipo de cómputo que sirve para el manejo del cursor. Y así van a poner otro y su definición. Esto lo pueden buscar en un diccionario tecnológico o en internet. Nuestro idioma también se ha enriquecido con palabras de origen francés. Reflexiona. ¿Cómo crees que llegó el idioma francés a nuestro país? Es una pregunta de criterio. Ustedes ponen lo que crean conveniente. Posteriormente dice, ¿conoces alguna palabra de origen francés? Si conocen algunas palabras que ustedes creen que son de origen francés, pues lo ponen obviamente abajo de esta pregunta, ¿no? Es cierto que los clasismos son palabras de origen francés que se utilizan comúnmente en nuestro idioma. Es hora de escribir. A continuación te mostraremos algunos ejemplos de galicismos. Escribe su significado en la columna derecha. Si no lo sabes, pregúntale a alguna persona o consulta tu diccionario. Bueno, estas palabras a continuación que están son realmente palabras de origen francés, más sin embargo nosotros pudiéramos pensar que son de México o son del idioma español. Entonces la palabra hotel, peluche, debut, maquillaje realmente son palabras francesas. Y obviamente aquí van a poner el significado de qué significa un hotel. Lugar que brinda alojamiento a personas que están temporalmente en una ciudad o pueblo. ¿Qué es un peluche? Pues su significado. ¿Qué es un debut? ¿Qué es maquillaje? Chofer, gripe. Reflexiona. ¿Cómo crees que empezaron a usar estas palabras en tu familia? Entonces aquí vas a poner de estas palabras que ves aquí, probablemente muchos de ustedes la utilizan. Entonces aquí tú vas a poner por qué crees que la usa tu familia. ¿Por qué le dice chofer al conductor del transporte público? ¿Por qué dice, ay, me va a dar la gripe? ¿Por qué tal vez tu hermana dice, voy a comprar maquillaje? En fin, todo eso. ¿Qué galicismos has utilizado en tu vida diaria? Y aquí van a poner de todos estos, pues, cuáles se utilizan más. Reflexiona. ¿Conoces a alguna persona que habla italiano? Bueno, en la parte de arriba decía, además de los anglicismos y galicismos, nuestro idioma se ha enriquecido con palabras de origen italiano. Entonces, la primera pregunta, van a poner si ustedes conocen a alguien pues, que habla italiano. ¿Crees que en Italia se hablan palabras de origen indígena? Ustedes pongan si sí o tal vez no. Es cierto que los italianismos son palabras que adoptó el español, y aunque no son tan frecuentes como los anglicismos, vale la pena que sean identificados. A continuación te mostramos algunos ejemplos comunes. Es hora de escribir. Relaciona los conceptos con sus respectivos significados. Bueno, aquí lo único que tienes que hacer es igual una línea. Tienes aquí una imagen de una piñata y busca que se le acomode más de estos. Por ejemplo, se utiliza para festejar cumpleaños o posadas. Se acostumbra a hacerlas en una olla de barro cubierta de periódico. Se rellena de fruta o dulces. Obviamente sabemos que toda esta frase pues pertenece a una piñata. Ya nomás ponen una rayita y la unen. Y así estas dos. Es cierto que nuestro idioma se enriquece con palabras de otros idiomas, siempre y cuando agreguemos esas palabras a nuestro vocabulario. En caso contrario, es decir, cuando sustituimos unos vocablos por otros, estaremos empobreciendo nuestra lengua. Por ejemplo, utilizar el ok en lugar de sí, si estoy de acuerdo. Yo creo que muchos de ustedes utilizan realmente la palabra ok en un mensaje de texto, en WhatsApp, Facebook, Twitter, por mencionar algunos ejemplos. O probablemente cuando alguien te pregunta, oye, ¿estás bien? Normalmente tú le dices, ah, ok, estoy bien, ¿no? O simplemente ok. Es hora de escribir. Escribe en la columna de la derecha la palabra del español que corresponda a la palabra del otro idioma. Entonces, por ejemplo, tenemos la imagen que representa prácticamente la palabrita de aquí. Entonces, palabra de otro origen sería checar, mouse, tips o show. Y aquí van a poner el significado que significa en español.
Por ejemplo, ya habíamos comentado el del mouse. En realidad, mouse no es precisamente este aparato. Simplemente le pusieron mouse porque tiene una forma de un ratón. Aquí tiene la colita y aquí tiene la forma de ratón. Y antes, pues obviamente eran más grises. Entonces, aquí el significado es ratón. Y así van a buscar de estas. Después, también cuate, ring, etc. Después, a conversar. Comenta tus respuestas con con las personas del círculo de estudio con tu familia, ¿no? Simplemente lo comentas. Actividad número 4. Dime cómo hablas y te diré. Reflexiona. Recuerden que estas preguntas van obviamente para que ustedes las hagan en su cuaderno. Todos los que usamos el idioma español para comunicarnos, nos expresamos y lo usamos exactamente igual. Y ya tú pones yo creo que sí, yo creo que no, tal vez, etcétera. Se habla el mismo español en cada una de las regiones geográficas de nuestro país. Tú vas a poner si crees que en toda la República Mexicana se habla español. Se expresan de la misma manera los jóvenes y las personas de mayor edad. ¿Ustedes creen que a pesar de que el español es el mismo, utilicemos las mismas palabras? Las diferencias al hablar o al usar el idioma español afectan la comunicación. Ya ustedes ponen sí o no. Después nos menciona a jugar, invita a tus familiares o compañeros a jugar y la palabra se hizo juego. Pero aquí no nos menciona que hagamos otra actividad, por lo cual esto no lo haríamos. Reflexiona, ¿cómo les fue en el juego? Bueno, en este caso no es necesario hacerlo, realmente ni siquiera nos ponen las instrucciones, entonces esto lo omitimos. Es hora de escribir. Revisa alguna de las actividades de las tarjetas verdes y contesta las preguntas. Bueno, en este caso se me hace raro que no nos proporcione instrucciones, pero bueno, vamos a buscar tantito a ver si aquí nos pone. Se me hace que es este, ya hablando del juego, vamos a leerlo un poco. Hablando se entiende la gente. A ver, y la palabra sí es juego. Muy bien. Aquí está en su... Si tienen ustedes el módulo, en una cajita se los dieron, vienen las instrucciones de esto. Aquí tendrían que hacer recortes para hacer la actividad. Ustedes tendrían que tener esto. Lo voy a explicar de forma breve nada más. Y si alguno de ustedes tiene todo esto, pues lo puede jugar. Si en dado caso, perdón por hacerle rápido, si en dado caso que no lo tengan, pues lamentablemente esto no lo llenen. Entonces no sería necesario llenar todo esto. Ahí sí no hay forma. Para aquellos que lo tienen, pues prácticamente, si lo tienen, pues lo tienen que recortar. Entonces aquí, aunque yo se les explique, pues no van a poder jugarlo. Entonces, pues ahí sí no se va a poder. Muy bien. Es cierto que la diversidad lingüística del idioma español que se habla en nuestro país tiene una gran riqueza. Cuando hablamos de diversidad lingüística nos referimos a las variantes que se dan en una lengua. Por ejemplo, no hablamos igual los habitantes del norte del país que los del sur. De hecho, las lenguas indígenas que se hablan en México tienen sus variantes o formas dialectales. Pues aquí prácticamente nos menciona que, bueno, si vivimos de un estado a otro, nuestra pronunciación es un poco diferente. Para leer, dice, lee la siguiente situación y observa cómo dialogan dos jóvenes que no están de acuerdo con la calificación que obtuvieron en el examen. Vamos a leer la información y después veremos qué tenemos que hacer. Está Juan y Pepe. Juan le dice, mira, Cal, me imagino que pues ya saben qué quiso decir, todas las tengo buenas y la ruca me las puso mal. Chale, está fuera de onda. Todos por la ortografía, nomás por eso, por los mugres acentos. Se me va a armar una bronca. Mi jefa me va a echar un rollo y lo peor, nadie me puede alivianar. Pepe contesta, pues reclámale. Yo creo que si la regó de por sí ese módulo no jala ni más, ven, te acompaño. Y Juan le dice, sale, me cae que sí. Y pues aquí está la fotografía más o menos de lo que está pasando, ¿no? Es hora de escribir, dice, contesta las preguntas. ¿Piensas que en general el lenguaje que emplean los jóvenes es semejante al que usan los adultos? Ya que ustedes van a poner sí o no. Pueden poner una tachita o una palomita. ¿Cómo dirías de otra manera el diálogo de los dos jóvenes?
Aquí lo que tienen que hacer es poner prácticamente lo mismo, pero de otra forma. Por ejemplo, aquí evitarían esta palabra, mira acá. Podrían recortar esto, hacerlo menos y utilizando menos palabras un poco raras como chale, mugres, etc. Y lo ponen aquí como nuevo texto. A conversar. Comenta tus respuestas con los asistentes al círculo de estudio. En dado caso, les digo que estén en una escuela de INEA, pues ustedes aquí lo platican con sus compañeros que tienen el mismo módulo. Es hora de escribir. Con ayuda de un compañero o familiar, inventen una pequeña conversación entre dos jóvenes. Después, transfórmela en una conversación entre dos adultos. Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen dos cuadros, conversación entre dos jóvenes y conversación entre dos adultos. Van a hacer un diálogo muy parecido al anterior. Pueden hacerlo sobre algún tema. Aquí lo hacen como si hablaran jóvenes y el mismo tema lo hacen aquí como si hablaran adultos. Puede ser de cualquier tema. Y pues prácticamente es lo único que tienen que hacer. A conversar, comparte las respuestas con tu asesor y tu familia. Aquí pues el objetivo es que ustedes pues lo compartan con la gente que están estudiando y digan, ay, a ver cómo tú lo hiciste, ¿no? Y es todo lo que tendrían que hacer. Y esto de la autoevaluación, ya ustedes lo hacen, es simplemente estar subrayando. Por ejemplo, ¿cómo me sentí al estudiar esta unidad? Ya ustedes ponen lo que crean conveniente, lo van haciendo. Van poniendo lo que les van pidiendo y lo van haciendo. Entonces, esto pues ya, nomás es cuestión de leerlo y ustedes lo van haciendo. Muy bien, vamos a comenzar otra unidad, la unidad número 3. Vamos a empezar con el tema número 1. Nos enlazamos, bueno, la página, para aquellos que tienen el libro, es la página 136. Tema 1. Nos enlazamos y comunicamos con el mundo. Entonces empezamos con la actividad número 1, la comunicación colectiva. Dice, observa la siguiente imagen. De estos medios de comunicación, identifica los que te permiten enviar mensajes que se escuchan en varias partes del mundo y traza una línea que vaya de este al medio de comunicación elegido. Entonces, lo único que tienen que hacer es ver cuál de estos aparatos o productos de alguna manera los deja enviar mensajes a través del planeta. Entonces, por ejemplo, si tú crees que el puro mouse te deja mandar mensajes al planeta, pues harías una línea del planeta. Obviamente sabemos que el solo mouse no precisamente, pero si es todo el conjunto, está haciendo referencia que en Internet. Después dice, reflexiona. ¿En qué te fijaste para elegir esos medios de comunicación? Ya ustedes van a responder, obviamente, en sus líneas, dependiendo del que ustedes crean conveniente, y en base a eso van a decir, bueno, ¿por qué yo elegí esos medios de comunicación? Si es que fueron varios. ¿Por qué y para qué pensar en comunicarnos con personas tan diferentes a nosotros y en lugares tan alejados? Aquí pones tú, ¿por qué sería bueno que yo hable con una persona extranjera y una persona extranjera hable conmigo? ¿O para qué? ¿Qué características debe tener un medio de comunicación para que se considere colectivo? Eso significa que, ¿por qué los medios de comunicación? ¿O qué es lo que requieren para ser colectivos? Colectivo se refiere que un conjunto de personas lo va a utilizar. Y ustedes ponen, por esta característica pienso que debe ser colectivo. Es cierto que el mundo actual representa una revolución tecnológica. Ha hecho posible una comunicación colectiva más rápida, ya que los medios de comunicación son capaces de difundir de manera simultánea un mismo mensaje a un gran número de personas. Constituye una herramienta que permite mantenernos en permanentemente comunicación con una cantidad y variedad de acontecimientos políticos, económicos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Es hora de escribir, dice contesta. Escribe el nombre de algunos medios de comunicación que usas con frecuencia. Aquí ustedes van a poner medios de comunicación nada más. Puede ser radio, computadora, periódico, en fin. Ustedes ponen los que ustedes normalmente utilizan frecuentemente. Después, en la parte de abajo les preguntan, ¿para qué lo utilizas? Ya ustedes van a poner para qué lo utilizan estos medios de comunicación.
Dice, vamos a consultar. Ve a la revista El Poder de la Palabra y localiza y resuelve Juguemos con tu habilidad. Al concluir, continúa con las actividades. Entonces tenemos la revista y es Juguemos con tu habilidad. Entonces vamos a buscar el índice, a ver si tiene índice. Aquí juguemos, a ver, vamos a ver dónde está. Juguemos. Entérate, ok. Diviértete un rato, ok, no. Organícese con consumidor, los 7 hechos del consumidor, cuando de la economía, la regulación fiscal, nos atacan los anuncios. Diviértete un rato, suerte, a ver, vamos a ver si es esa. El poder de la palabra y localiza, dice, ve a la revista El Poder de la Palabra y localiza, juguemos con tu habilidad. Es juguemos con tu habilidad. Vamos a ver si lo tienen aquí. Hablando de las mujeres, muy bien. No dejes de ver noticias. Utiliza tus puntos. Lentos trastornos. El lenguaje humano, también se comunican. Pues al parecer no la pusieron. A ver, vamos a leerle nuevamente la instrucción. Ve a la revista El Poder de la Palabra y localiza y resuelve Juguemos con tu habilidad. Juguemos con tu habilidad. Esta es la revista, si es la revista. Aquí, lengua que tiene historia, el lenguaje humano, también los animales se comunican, la ignorancia engorda, recomendaciones para ponerte en forma, trastornos alimenticios, Durango también, Oaxaca también, no dejes de las noticias que te van a gustar. A ver si sí. No juguemos contabilidad. Conoce el trabajo, aprendamos a través de los pasos, mi pasado. Hablan de mujeres. No dejes de enterarte de la Profeco, carta mediática, a jugar. Diviértete un rato, suerte. Ha de ser esta página, esta parte. Ahorita vamos a ver si es esto. Cartelera mediática y organización. Probablemente aquí está. Juguemos con contabilidad, página 64. Página 64. Página 64. Vamos a ver. Sería este, ¿no? A jugar. Ok, juguemos con tu habilidad. Dice, ¿te quieres divertir un rato? Instrucciones. Lee cada uno de los enunciados de las siguientes, bueno, de la página siguiente. Busca y señala en la sopa de letras la respuesta correcta. Escribe la respuesta correcta. Por ejemplo, el objetivo principal del lenguaje es la. Entonces tú vas a buscar una palabra. ¿Cuál es el objetivo principal del lenguaje? Después, para mandar una carta tienes que llevarla al. Y ya obviamente aquí vas a buscar las respuestas. Por ejemplo, aquí hay una respuesta de comunicación. Por ejemplo. Entonces aquí vas a buscar cuál la palabra sería comunicación. Según las palabras que tú vas viendo, por ejemplo aquí dice teléfono. Teléfono. Entonces dices, bueno, ¿cuál de aquí me dice que uso el teléfono? Tiene la misma función que el teléfono, pero con él aquí no sería la respuesta. ¿El teléfono sirve para mandar documentos a través de la telefónica? No, aquí sería el fax. Y así, dependiendo de lo que tú vas viendo que va saliendo, tienes que llenar los campos en cada uno. Total, son 3. Y pues ya sería todo lo que tienes que hacer. Después, reflexiona. ¿Qué medios de comunicación encontraste en la sopa de letras? Y pues, obviamente, ya que lo hagas, vas a poner todas las palabras que se han encontrado. ¿Con qué finalidad se utilizan? Y ya, por ejemplo, nosotros vimos ahorita nada más así de rápido, vimos teléfono, por ejemplo, vimos comunicación, por ejemplo, vimos correos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada cosa que vayas encontrando vas a poner cuál es la finalidad o cuáles son las intenciones, ¿no? Es cierto que la comunicación es muy importante para los seres humanos porque siempre han necesitado expresar a los demás sus ideas, sus sentimientos, percepciones y experiencias. El ser humano ha usado varios medios para comunicarse. Primero, empleo, sonidos guturales y gestos. Después, la lengua, la escritura y las imágenes. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha creado diversos y útiles medios de comunicación colectiva. Con los avances tecnológicos se han logrado producir sistemas de comunicación más eficaces, de mayor alcance, más potentes y más prácticos.
Pregunta, es hora de escribir. ¿Qué tienen en común la televisión, los diarios, el cine, las revistas, la internet, la radio y los libros? Y aquí tú vas a poner, pues, qué sería como que todos estos medios de comunicación tienen. Y a poner lo que tú creas conveniente. ¿Cuál es la importancia de la comunicación colectiva? Pones una respuesta de por qué crees que sí es importante que todos se comuniquen. Y llena los espacios. Después, revisa si en tu respuesta consideraste qué es la comunicación colectiva, cuál es la función, de qué se vale para dar a conocer su mensaje. A conversar. Dice, comenta con tu asesor y los compañeros del círculo de estudio la definición que elaboraste. Enriquecela con las aportaciones de tus compañeros. Esto lo pueden hacer en dado caso que estén pues en una comunidad o lo pudieras hacer tal vez con tus familiares, a lo mejor te quieren ayudar. Aquí pues tenemos un pequeño texto, tenemos algunas fotografías y bueno, tenemos que leerlo a ver de qué trata. En la medida que la sociedad moderna evoluciona, crece la necesidad de ampliar y difundir mensajes a más personas. La comunicación masiva o colectiva está dirigida a grandes grupos de población y marca el salto de la comunicación personal a la comunicación masiva. Además, posibilita la comunicación a distancia, es decir, el emisor del mensaje no se encuentra cerca del receptor. En la actualidad, los principales medios de comunicación son el periódico, que probablemente muchos de ustedes compran, las revistas, a lo mejor ustedes han leído alguna vez una revista, obviamente libros, el telégrafo, que bueno, obviamente ya está muy en desuso, el teléfono, si es más bien celular, pues sí, la radio, por ahí todavía hay gente que usa radio, la televisión, por supuesto, algunos van al cine, y pues la internet, que es lo que últimamente se usa más, ¿no? Algunos se utilizan para enviar o recibir mensajes dirigidos a la mayor parte de la población. Es hora de escribir. Dice, escribe el nombre de algunos medios de comunicación colectiva y marca con una X las características que lo identifican. Observa el ejemplo. Entonces, lo único que tienen que llenar es este cuadro, que pues prácticamente tienen que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente tienen que poner 6 medios de comunicación. Por ejemplo, televisión. De todos los que están aquí pudieron haber escogido. Entonces, aquí en este caso se escogió televisión. Medio de comunicación, televisión. ¿Tiene imágenes? La tachita significa que sí tiene. Si no tiene tachita, significa que no tiene nada. ¿E incluye textos? Sí. ¿Se ve y se escucha? Sí. Entonces van a poner en donde sí haga las cosas. Obviamente en la televisión puedes ver una imagen, puedes también ver un texto. Se ve, o sea, lo ves obviamente y se escucha también. Y así puedes poner aquí otro y vas poniendo una tachita lo que sí se puede hacer. Si no se puede hacer nada, pues se deja en blanco. A conversar. Dice, comenta con tu asesor y los compañeros del círculo de estudio acerca de las características de la comunicación colectiva. Aquí pues pueden compartir pues obviamente cómo lo hicieron con esa tablita. Unidad número 2. Surgimiento de los medios audiovisuales. Reflexiona. ¿Sabes cómo surgieron los medios audiovisuales? Y ya ustedes ponen su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que reciben el nombre de audiovisuales? Ponen ustedes por qué creen que se llama audiovisuales. Después, ¿cuáles medios llaman más su atención? Aquí van a poner a ustedes qué medios les gusta más. Dice, hoy en día los medios de comunicación son una herramienta importante que permite mantenernos en continua comunicación con los distintos acontecimientos sociales, políticos y económicos. A nivel nacional e internacional, te presentamos una visión general de la evolución que ha tenido. La primera etapa de la comunicación fue probablemente la de los signos y las señales, la cual se desarrolló en los inicios de la prehistoria. Completa la imagen con el tipo de signos, señales o diálogos que fueron utilizados. Comparte tu respuesta con tu asesor u otras personas y escucha sus comentarios. Hace 5.000 años se dio la transformación hacia la escritura, que se constituyó en un importante avance dentro del progreso humano. Es hora de escribir. Dice, ordena las siguientes imágenes de la más antigua a la actual. Escribe en el círculo el número correspondiente. Entonces aquí tenemos en total 5 imágenes. Entonces ustedes van a poner la imagen más antigua primero. Ya que ustedes identifiquen cuál de esto es la imagen más antigua, le van a poner un 1.
y ya después el 2 va a ser el que todavía es un poquito más reciente y así hasta llegar al último más reciente. A principios del siglo XX, los periódicos, revistas y libros leídos en el mundo produjeron cambios en el modo de actuar y sentir de las personas. Posteriormente aparecieron otros medios masivos de comunicación que compitieron en la información. Es hora de escribir. Recuerda qué periódicos, revista o libros había en tu casa cuando eras niño o niña. Anota el nombre de alguna de esas publicaciones y las características que tenían. Aquí lo único que tienen que hacer es recordar un poquito si ustedes alguna vez leyeron periódico un poquito más chicos. Pueden poner aquí el nombre del periódico y qué es lo que les llamaba la atención del periódico. Van poniendo las partes. Igual en la revista podrían poner el nombre de la revista y qué fue lo que les gustaba de la revista y todo lo que les gustaba. Igual si tenían algún libro. Igual lo mismo. Dice, reflexiona, ¿en qué se parecen estos medios de comunicación que había en tu niñez con los que existen en la actualidad? Y ya tú pones pues cuál es la diferencia de ahora del periódico, del libro y de las revistas actuales a las que un poquito cuando estabas niño había. ¿Cuál es una diferencia? Lo pones. Después, si así evolucionaron los impresos, ¿cómo crees que surgieron en la radio, la televisión y el teléfono? Entonces aquí ustedes con una pequeña idea más o menos de cómo creen que se creó el televisor, la radio y el teléfono. En la primera década del siglo XX se realizaron grandes avances técnicos, los equipos de radio se hicieron más ligeros y poco a poco la radiotelefonía se generalizó, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. En 1929, Jane Bohr, basándose en experimentos anteriores, logró la primera transmisión televisiva, con una imagen poco definida. Se hicieron modificaciones técnicas y poco después se iniciaron las primeras transmisiones públicas. La televisión se fue incorporando poco a poco en los hogares, aunque en un principio solo era para las familias de altos recursos económicos. Ya que tenemos una serie de televisiones como han cambiado. De las imágenes anteriores, selecciona cómo era tu primera televisión y escribe lo que recuerdas o pregunta a tus familiares o amigos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es recordar cuál fue su primera televisión en su hogar y pueden poner aquí cuántos canales había en televisión. Traten de hacer memoria. La transmisión era a color, a lo mejor tenías un televisor ya a color o a lo mejor todavía no. El sonido cómo era en la actualidad y qué programas veías. Obviamente tienen que ser programas pues muchísimos años antes. A conversar, comenta con tu asesor y los compañeros del círculo de estudio las respuestas que anotaron. Seguramente complementarás tu información y compartirán muchos recuerdos. Aquí simplemente con el asesor lo pueden platicar ahí. Después dice, en 1940 el mexicano Guillermo González Camarena inventó la televisión a color. Después vas a poner, reflexiona, ¿cómo era el cine cuando eras niño? Aquí ustedes van a poner cómo era el cine cuando eran niños. Traten de recordar cuando fueron a lo mejor las primeras veces al cine, cómo eran antes. Posteriormente dice, piensa en los nombres de 3 películas que más te han gustado. Traten de pensar de películas más anteriores a las de ahora, 3 películas que les ha gustado más. Solamente así, me gustó esta, y este es el título de la película. ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? Van a poner ahí lo que más les gustó. Tal vez la música, las escenas, a lo mejor, o los actores, cómo actuaron, etc. ¿Qué es lo que más recuerdas de ellas? Y ya ponen lo que ustedes crean conveniente. Es cierto que el cine fue inventado en Francia en 1895, con las primeras versiones de cine mudo. Entre 1920 y 1930 inició el cine con sonido. Los filmes en color se hicieron populares después de la Segunda Guerra Mundial. Así es que prácticamente el cine hace muchísimos años, estamos hablando de 1895, ya existía, pero obviamente no como ahora. Para empezar, pues era un pequeño fragmento de película donde pues la persona no hablaba, todo era mudo. Así es que te tenías que imaginar más o menos qué querían decir. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya empezaron a hacerse películas a color. Dice, reflexiona. ¿Recuerdas algunos actores representativos de la época del cine mudo? Sí, y escribe sus nombres. Aquí van a poner si se acuerdan de alguna persona célebre que estuvo en el cine mudo. Después, no, pregunta a tus familiares y escribe sus nombres. Primero lo hacen ustedes y después si por alguna razón no saben, pues le pueden preguntar a sus familiares, a lo mejor ellos sí saben. Dice, el 20 de julio de 1969 la primera tripulación humana llegó a la Luna.
Este suceso fue visto simultáneamente en todo el planeta por centenares de millones de personas a través de sus receptores de televisión que captaban lo que estaba ocurriendo a más de 300.000 kilómetros de distancia. La capacidad que tenemos hoy de hacer llegar nuestros mensajes a sitios distintos en forma instantánea a través de la televisión, la radio, el teléfono, la computadora o el fax, transmitiendo casi simultáneamente datos e informaciones, no es tan familiar que hasta actuamos con indiferencia ante ello. Dice, es hora de escribir. Selecciona una de las tres películas que más te gustan y contesta las siguientes preguntas. Van a escoger obviamente tres películas que ya lo hicieron con anterioridad y van a poner, por ejemplo, ¿de qué época es? Es decir, el año. Ya ponen la película, ¿qué año es? ¿Qué elementos te fijaste para poder determinar la época? Probablemente en la película tenga, por ejemplo, la fecha, pero igual podrías decir si a lo mejor aparte de la fecha es porque el contexto de la película también es algo histórico. Y desde tu punto de vista, ¿qué mensaje transmitía? Es decir, vas a poner, pues, ¿cuál es el objetivo de la película? Independientemente que a lo mejor sea una película cómica, una película de drama, una de historia, ha de tener algún mensaje la película. A conversar, comenta con tu asesor y los compañeros del círculo de estudio las respuestas que anotaron. Si vieron alguna película en común, complementen su información. En dado caso que estés con un asesor físicamente, pues esto lo pueden hacer como en actividad de grupo y pues sería un poquito más enriquecedor. Actividad número 3. Influencia de los medios audiovisuales. Es hora de escribir. Imagina cómo sería un día de tu vida si no tuvieras acceso a los medios de comunicación colectiva. Escríbelo a continuación. Aquí lo único que tienen que hacer es poner qué pasaría si un día se levantan. No hay celular, no hay internet, no hay televisor, no hay libros, no hay periódicos, no hay revistas, no hay nada de esto. ¿Qué harías? ¿Qué pasaría? Y ya ponen ustedes lo que crean que va a pasar o qué pasaría. Esto lo hacen obviamente en su cuaderno. Dice, ¿te fue difícil imaginar la situación anterior? Ponen sí o no y por qué. Ponen su respuesta en el cuaderno. ¿Te imaginas la televisión o la radio sin anuncios? Ahora aquí es, imagínense que la televisión que ustedes ven no tenga anuncios, nada de anuncios, y que la radio tampoco tenga anuncios. Ya ponen cómo sería, ¿no? Obviamente muchos de ustedes probablemente tengan, por ejemplo, Spotify, Amazon Music, lo que es Apple Music, que obviamente no tienen anuncios si ustedes pagan, pero no necesariamente son como una radio, porque aquí tú escoges sus canciones, pero bueno, no tiene anuncios. A menos que tengan la versión gratuita, si es que ustedes tienen esa versión, les va a aparecer anuncios. ¿Por qué los temas de algunos programas atraen tu atención? Bueno, aquí van a poner por qué ciertos programas les gustan. ¿Sabías que los medios de comunicación tienen cada vez más influencia en la vida de las personas? A conversar, dice, comenta con tu asesor y los compañeros del círculo de estudio cómo influyen en tu vida cotidiana los mensajes o programas que transmiten los medios de comunicación colectiva. Esto es para hacerlo si tuvieran pues a sus compañeros, están en una sala de comunidad de INEA, pues ustedes van a compartir la información. En este caso, pues nosotros no podemos compartirlos porque pues no a todos los conozco obviamente y pues no todos entran al mismo tiempo a ver la transmisión. Entonces, pues en este caso no se podría. Observa las siguientes imágenes. Tenemos una imagen del lado izquierdo, otra imagen del lado derecho. Y bueno, ¿qué dice? Es hora de escribir. Registra en la siguiente tabla las ventajas y desventajas de los anuncios publicitarios. Entonces se supone que estos son algunos anuncios publicitarios y ustedes van a poner aquí qué ventajas tiene un anuncio publicitario, o sea, qué ventajas tiene que yo vea un anuncio. Ponen todas las ventajas que tiene ver un anuncio. Pero también van a poner las desventajas que tiene ver anuncios. Vamos a consultar. Dice, vea la revista El Poder de la Palabra y lea el artículo Nos atacan los anuncios. Al concluir, continúa con la actividad. Nuevamente vamos con la revista. Vamos a buscar Nos atacan. Vamos a buscar este texto. Dice, nos atacan, dice. Vamos a buscarlo. Nos atacan, vamos a buscarlo. Los autores.
Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. No dejes saber. Nos atacan los anuncios. Entonces es la 48. Si ustedes tienen obviamente esta revista, la leen también. Yo en este caso, muchos de ustedes probablemente no tengan la revista. De todas formas la voy a poner aquí, la voy a estar leyendo. Si ustedes quieren volver a ver la transmisión, ya saben que se puede volver a ver. Aquellos que lo están viendo en el momento, pues no lo pueden retroceder, pero si ya pasó tiempo, lo pueden retroceder. Nos atacan los anuncios, vamos a leerlo para después responder lo siguiente. Nos atacan los anuncios. Dice, las imágenes presentadas en un anuncio publicitario tienen como función causar en la persona estados de ánimo, que pueden ser alegría, tristeza, deseos de comer, de dormir, etc. De seguro te has dado cuenta de que a donde quieras que voltees hay anuncios de diversos productos y servicios, como teléfonos celulares, tiendas, refrescos, bebidas alcohólicas, cine, espectaculares, en fin, tú sabes cuántos anuncios más. Nos vemos en televisión, azotea de edificios, radio, revistas, internet, hasta en los camiones de transporte público. Todo esto con el fin de que los consumidores gastemos parte de nuestro salario en adquirirlos. Los colores, sonidos y formas son parte de la estructura de un producto publicitario. Carteles comerciales espectaculares, etc., para atraer nuestra atención y al impresionarnos provocar una acción o respuesta que pueden ser la adquisición de lo que nos ofrecen y que no necesariamente es de la primera necesidad. Primero, la publicidad también es utilizada para hacernos creer que gracias al consumo del producto anunciado podemos obtener otros beneficios, como atraer al sexo opuesto, proyectar una mejor imagen social o laboral y de esta manera elevar nuestro nivel socioeconómico. La forma en que se presenta el producto es como se intenta que la gente sienta y sueñe con ser como la persona que está presente en el comercial. De alguna manera nos están vendiendo el producto, sino una ideología o forma de ser. Juventud al presentarnos unos jeans, una posición social, al presentar un perfume o un automóvil elegante y de costo elevado. Otra forma que tienen los publicistas para lograr que recordemos determinados productos es mediante la repetición continua de los anuncios y el eslogan, es decir, la frase que identifica el producto. Lo más importante es conocer y saber qué necesitamos realmente antes de consumir determinado producto. Comprarlo si no es útil y no solamente porque lo deseamos o porque el mensaje publicitario es bonito o impactante. Bien dice el dicho, de la moda lo que te acomoda. Además es importante recordar que podemos hacer valer nuestros derechos en caso de que la información que nos transmitan a través de los mensajes no sea veraz, ya que en muchas ocasiones los publicistas prometen algo que no cumplen los productos o servicios que nos ofrecen. No nos dejamos engañar por falsas promesas. Hay que analizar bien qué es lo que se va a comprar y así evitar malgastar. Algunos anuncios publicitarios basan sus mensajes en las características reales de sus productos, pero otros exageran, confunden y mienten. Aunque existen instituciones que regulan, es decir, que cuidan y vigilan que la publicidad sea objetiva, directa, honesta y sencilla. No todos los anunciantes cumplen, de ahí la importancia de no creer en todo lo que ve ni todo lo que se escucha en los comerciales. ¿Has pensado en descubrir en qué consiste el poder de la publicidad? Comenta con tus amigos y descubran qué hay detrás de los comerciales. Y bueno, pues hasta aquí sería entonces. Muy bien, dice, reflexiona, y esto ya lo contestan en un cuaderno aparte. ¿Qué fue lo que llamó más tu atención de lo que leíste? Obviamente, si ustedes tienen la revista, lo pueden volver a leer. Si no, pues hay que regresar a la transmisión y poner lo que a ustedes les llamó la atención. ¿Qué información desconocías? Aquí pueden poner lo que ustedes la verdad no sabían. Le ponen, no, yo no sabía de esto. Y lo ponen. Es hora de escribir. Dice, de acuerdo con la información que leíste, se escribe 3 recomendaciones que harías a tus familiares para hacer uso de nuestros derechos como consumidores. Entonces aquí lo único que tienen que hacer es poner aquí 3 derechos que ustedes creen
que la gente va a tener el hecho de comprar un producto. Voy a poner un ejemplo para que se entienda más. Si ustedes compran, por ejemplo, una televisión, una lavadora, un derecho que ustedes tienen es que siempre que compran un producto tienen garantía por un cierto tiempo. Entonces aquí yo podría poner garantía en productos o electrodomésticos, por mencionar algunos ejemplos. Ya ustedes aquí ponen otros dos. Dice a conversar. Comenta con tus familiares las recomendaciones que escribiste, escucha sus comentarios y recuerden qué hacer para tomarlas en cuenta. Reúnete con otra persona y escuchen juntos corridos de Emiliano Zapata que está en el CD cuando las voces se encuentran. Después de escucharlo, lee el mismo corrido en la antología. Así forjamos y conservamos nuestra cultura y analicen qué es lo que pueden saber este personaje a partir de lo que han revisado. Bueno, vamos a buscar lo que es la antología, que sería este. Ustedes deben de tener también la revista de la antología. Después vamos a buscar el corrido de Emiliano Zapata. Vamos a buscar el corrido de Emiliano Zapata en el índice para más fácil. Corrido de Emiliano Zapata, página 20. Entonces, página 20. Vamos a ver. Página 20. 31. Esta es 76. 93. 71. Vamos a buscar página 20. Ahí está. Ahí está, página 20. Ok. Esto del corrido de Emiliano Zapata es lo mismo que se encuentra en el CD, que aquí está hablando el CD, pero ¿por qué no ponemos el CD? Probablemente el CD tenga derechos, como es una canción, probablemente de alguien sea la canción, y eso sí no lo puedo pasar por esta plataforma. Pero bueno, lo importante es que tenemos la letra. Este es el corrido de Emiliano Zapata, un corrido popular anónimo, es decir, no sabemos quién escribió. Y bueno, pues prácticamente es una canción, obviamente yo desconozco cómo sea el tono de la canción, pero este es un corrido. Y dice, ¿qué sabes acerca de Emiliano Zapata? Lo voy a leer como forma de lectura. Dice, en Cacutlán, Morelos, hubo un hombre muy singular. Justo es, ya que se los diga, hablándose pues en plata, era Emiliano Zapata, muy querido por allá. Todo es un mismo partido, ya no hay con quién pelear, compañeros, ya no hay guerra, vámonos a trabajar. Ya se dieron garantías a todo el género humano, lo mismo que el propietario como para el artesano. Unión, que es la fuerza santa de toditito el mundo entero, paz, justicia, libertad y gobierno del obrero. Así como los soldados han servido para la guerra, que den fruto a la nación y que trabajen la tierra. Quien no se siente dichoso cuando comienza a llover es señal muy evidente de que tendremos que comer. Si los campos reverdecen con ayuda del tractor es el premio del trabajo, que nos da nuestro sudor. El oro no vale nada si no hay alimentación, es la cuerda del reloj de nuestra generación. Quiero ser hombre sabio de muchas sabidurías, pero más quiero tener que comer todos los días. Dan la una, dan las dos, y el rico siempre pensando cómo le hará su dinero para que vaya doblando. Dan las 7 de la noche y el pobre está recostado. Duerme un sueño muy tranquilo porque se encuentra cansado. Dichoso el árbol que da frutos, pero muy maduros. Sí, señores, vale más que todos los pesos duros. No quiere ya relumbrones ni palabras sin sentido, quiere solo garantías para su hogar tan querido. Es el mejor bienestar que el mexicano desea, que lo dejen trabajar para que feliz se vea. Y aquí hay unas preguntas de reflexión. ¿Qué aprendiste acerca de la vida de Emiliano Zapata? Ponen una breve redacción en el cuaderno. Después menciona, averigua si en tu comunidad conocen algún relato o anécdota de la vida de Zapata. Y cuéntanela en el apartado Mi comunidad también habla. Pues si en dado caso que ustedes conozcan a alguien que conozca la historia o algo, pues lo pueden comentar. Y bueno, este mismo corrido es lo mismo que está en el CD, pero como les comento, probablemente tenga derechos de transmisión. Dice a conversar, intercambien opiniones acerca de qué entendió tu compañero y qué entendiste tú del corrido de Emiliano Zapata. Pues aquí el objetivo es que otra persona lo esté haciendo contigo este trabajo.
Entonces, bueno, se supone que ocupamos la opinión de otra persona, pero pues bueno, si no estás con otra persona, puedes poner tu opinión. ¿Cuál es la diferencia de escuchar la pista del disco y leer el texto en la antología? Pues obviamente esta respuesta yo se las voy a proporcionar, pues obviamente la diferencia es que no tenemos la música, no podemos escuchar como el ritmo de la canción y en la canción, cuando uno lo lee en texto, pues parece más bien un texto como una lectura. Eso podrían poner como respuesta aquí. ¿Y has escuchado este corrido en la radio? Pues en este caso, pues le vamos a poner que no, porque yo ni usted la hemos escuchado. Y podemos tener las mismas emociones por medio de los diferentes medios de comunicación. Ya ustedes ponen si sí o no. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación de dos personas y la que se da con los medios masivos de comunicación? Es decir, ustedes, por ejemplo, cuando platican con alguien, ¿qué diferente tiene platicar con alguien a ver televisión, estar en la radio o leer una revista o un periódico, etcétera? ¿Cuál es la función de los medios masivos de comunicación en tu vida? Es decir, van a poner pues, la importancia que tiene, pues ver la radio, bueno, escuchar la radio, ver la televisión, leer periódicos, leer revistas, todo van a poner ahí porque es importante. Es hora de escribir, dice, a partir del intercambio de opiniones que hiciste, escribe como influyente en tu vida cotidiana los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación en mi vida cotidiana. En todo este texto ustedes van a poner, desarrollen por qué son importantes, pues tener todos los medios de comunicación a su alcance y pueden poner aquí ejemplos. Les recomiendo llenar todos los espacios correspondientes. Y bueno, ya el último dice a conversar, muestra tu escrito al asesor y escucha tus comentarios. O en caso de que ustedes pues estén con un asesor físicamente, presencialmente, pues pueden ahí platicar referente a todo lo que escribieron, ¿no? En mi caso pues no puedo hacerlo porque pues no los conozco. Pero al final más adelante va a aparecer aquí en pantalla mi correo electrónico. De hecho, mi correo electrónico está en el canal de Estudiando Contaduría. Al final daré toda la información para aquellos que entran por primera vez. La vamos a dejar aquí en la página 150. Estamos en la 149. 150 vamos a empezar en otra transmisión. Y nos faltan todavía más de 100 páginas para terminar el módulo. Ya estamos casi a la mitad del módulo, lo hemos visto paso por paso. Así es que les recomiendo que ustedes compartan esta información para aquellos que están estudiando a través de INEA o la secundaria en alguna institución en la cual se basan en los libros de INEA. Bueno, vamos a ver de qué manera ustedes pueden ver la información. Aquellos que digan, bueno, pues yo quiero ver el curso desde el principio, porque no apenas entré. Así es que vamos a ver. Bueno, pues ya para ver la información donde van a ver el curso completo, les recuerdo que nuestra página es estudiandocontaduría.weebly.com, donde no solamente hay información de esto, sino de otros temas. Contacto para negocios o simplemente para un contacto, mi correo electrónico es maestroshanyampin@hotmail.com. Ahí podrían preguntar tal vez algunas cosas o alguna situación ya más privada. Se van a estudiando contaduría, le pueden poner en el buscador de lo que es YouTube y posteriormente pues les va a aparecer la página. Pueden irse por videos primero, si quieren ir viendo los videos. Obviamente van poniéndose los videos que se van subiendo poco a poco. Realmente tenemos pues sí bastantes porque es un curso completo. Y también hay de otros temas, no solamente de hablando se entiende la gente. Si no quieres batallar, pones en lista de reproducción. Buscas ver lista de reproducción completa. Le das tiki tiki y aquí lo interesante es que viene en orden. Va 1, va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la que se estará subiendo pues será la 10. Y bueno, pues es una forma de irlo viendo desde que empezamos hasta lo que llevamos ahorita. Y seguiremos subiendo más hasta terminar. Obviamente, tenemos que terminar el curso. Entonces, les recomiendo que se suscriban, compartan información para que ya próximamente hagamos otro módulo. De hecho, podríamos poner aquí en la comunidad las votaciones por si alguien quiere. De hecho, voy a poner aquí más adelante unas preguntas de qué módulo quieren ustedes el próximo, porque ya estamos casi por terminar este, pero muy probable que lo terminemos ya prácticamente en poco tiempo ya.
Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente transmisión en el módulo Hablando se entiende la gente. Hasta la próxima.